Hola a todos, a nuestros seguidores en el blog Cultivando al Ser. Yo soy Álvaro Cuellar. Antes que comenzar, les quiero desear un feliz 2024. Arrancamos este año otra vez dispuestos a entregarles información de valor para el sector agrícola colombiano y demás temas a través de este blog. Y hoy vamos a comenzar con un tema que es súper importante y que cae como anillo al dedo para empezar este 2024. Vamos a hablar de agricultura regenerativa. Y para eso tenemos una invitada que es Beatriz Arrieta, que es la gerente regional de la cadena de alimentos en Bayer. Beatriz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Álvaro, un gusto saludarte y un honor estar contigo empezando este 2024 compartiendo este espacio de Cultivando al Ser. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por supuesto, feliz año. Y Beatriz, pues entremos en materia con este tema que es tan importante y yo creo que este año, del cual hablaremos mucho este año y esperemos que sigamos hablando en años venideros. Y te quiero preguntar, Beatriz, para un poco para guiar a la gente, que nos cuentes qué es en sí la agricultura regenerativa. Nosotros entendemos la agricultura regenerativa como un sistema de producción que tiene unos beneficios específicos con unos indicadores claros que el agricultor puede medir dentro de su sistema productivo y cuyo objetivo es el mejoramiento de la salud del suelo y cómo al mejorar esta salud del suelo se obtienen todos los beneficios de la agricultura regenerativa. Entonces es un sistema de producción, no es nada sacado del otro mundo, ni es un término nuevo, Álvaro, el término de agricultura regenerativa. Yo creo que desde el 2008 o 2009 venimos hablando de agricultura regenerativa, pero en este último tiempo estamos muy enfocados en implementar con indicadores de sostenibilidad clarísimos. Clarísima la definición que das y un tema que es muy importante que es la sostenibilidad. Aquí voy a aprovechar y hago un anuncio y le recordamos que el año pasado, en 2023, la Cámara Procultivos de la ANDI lanzó su primer informe de sostenibilidad. Por eso este tema de la agricultura regenerativa viene como anillo al dedo. Beatriz, mencionabas en tu descripción muy precisa de lo que es la agricultura regenerativa, hablabas de unos beneficios. ¿Por qué no nos cuentas, por favor, cuáles son esos beneficios de la agricultura regenerativa? Nosotros desde Bayer, Álvaro, hemos definido 6 beneficios claros y siempre empezamos explicando los beneficios porque es realmente hacia donde va enfocada la agricultura regenerativa y esos beneficios yo los voy a lograr si hago unas cositas que son 4 prácticas en el campo, que son muy sencillas, pero que realmente nos llevan a estos beneficios. El primer beneficio es la optimización en el rendimiento del agricultor, en la rentabilidad para el agricultor. Si nosotros no tenemos un ejercicio rentable que signifique dinero para el agricultor, pues no vale la pena hacer un ejercicio diferente de producción. Entonces, el primer beneficio es rentabilidad y productividad para el agricultor. El segundo beneficio es el bienestar de ese mismo agricultor o de la comunidad que trabaja alrededor de este sistema productivo. De manera que si yo tengo más rentabilidad, puedo invertir más en la calidad de vida de esa comunidad o de esa familia que está involucrada en el sistema productivo de la agricultura regenerativa. El tercer beneficio es el mejoramiento de salud del suelo, como te decía ahora en la definición. Y esa salud del suelo logramos mejorarla y medirla a través de tecnología, de hacer análisis de suelos y hacer un escaneo profundo de qué es lo que tengo en ese perfil del suelo y cómo esos microorganismos que habitan allí en el suelo me ayudan a optimizar la producción para tener más rentabilidad y para tener dinero para invertir en esa comunidad que está alrededor del sistema productivo. Entonces, la salud del suelo definitivamente es uno de los pilares grandes de la agricultura regenerativa, junto con el cuarto beneficio, que está enfocado en la mitigación del cambio climático. Y nosotros desde Bayer hacemos esa mitigación del cambio climático midiendo la cantidad de CO2 que podemos guardar en el suelo. Te explico un poquito más este concepto. Siempre que hablamos de liberación de CO2 o de cómo un sistema agroalimentario pues ayuda o genera CO2, pues tenemos que hacer un balance. El cultivo
él atrapa CO2 en el día y libera oxígeno, de manera que se vuelve un catalizador de ese CO2 que hay en el ambiente. Pero muchas veces nos habíamos olvidado de este cajón de CO2 que se guarda en el suelo. ¿De dónde sale ese CO2? De todos esos microorganismos que viven allí. La mayoría de esos microorganismos, o una gran parte de esa población, depende del oxígeno. Y cuando ellos hacen su trabajo de degradación de toda la materia orgánica que hay en el suelo, ellos van liberando CO2. Pero con una serie de prácticas, nosotros podemos guardar ese CO2 y esto se llama secuestro de CO2 en el suelo. Entonces, de Bayer, lo que nosotros hacemos es establecer la línea base del secuestro de carbono de cualquier sistema productivo y a partir de las prácticas, que ya las vamos a ver más adelante, vamos aumentando ese secuestro de CO2 para que el agricultor pueda o guardar ese CO2 o en el futuro poder entrar en los mercados de carbono que ya están funcionando internacionalmente. El quinto beneficio es mantener o renovar la biodiversidad. Y como la biodiversidad es un término tan amplio, nosotros empezamos con mejorar la biodiversidad en el suelo y si hay alguna especie que sea de atención dentro del sistema productivo. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? En una producción de aguacate, los polinizadores del aguacate son muy importantes, porque sin ellos no hay aguacate. Entonces, podemos hacer un seguimiento específico sobre esa población y ver cómo, a través de las prácticas que estamos promocionando, podemos ir mejorando esa biodiversidad dentro del cultivo, pero siempre con una población específica para medir, porque como te digo, el término biodiversidad es gigante y si nos ponemos a medir todo, al final uno no termina midiendo nada. Y el sexto beneficio está enfocado en la conservación de fuentes de agua o en la optimización del agua dentro del sistema productivo. Entonces, en donde es posible, promovemos, por supuesto, sistemas de riego que sean eficientes y que se puedan adaptar a las condiciones de producción del agricultor. Si no es posible hacer estos sistemas de riego, entonces lo que hacemos es, a través de la optimización de insumos agrícolas y de la implementación de programas de manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas, hacemos una optimización de los insumos agrícolas, especialmente de los productos para la protección de cultivos, y hacemos una medición de cuánta agua gasta el agricultor bajo un sistema convencional y cuánta agua puede reducir el agricultor con un sistema de agricultura regenerativa. Si tenemos, por ejemplo, la oportunidad de hacer aplicaciones de productos para la protección de cultivos utilizando drones, también tenemos una eficiencia en el uso del agua. Entonces, estos son los 6 beneficios sobre los cuales los programas que Bayer está implementando en el campo establecen los KPIs o los objetivos específicos con su medición específica para poder entregar un sistema de producción que realmente aporte a la sustentabilidad con datos reales. Importantísimo lo que mencionas, Beatriz, porque vemos que toca varios aspectos claves para los agricultores y para el mundo en general, ¿no? El tema del cuidado del medio ambiente es algo definitivo. Mencionaba los programas de Bayer, pero antes de que entremos en ese detalle, yo te quiero preguntar, Beatriz, ¿cómo está Colombia en esta materia? Decías que desde el 2008 se vino hablando de agricultura regenerativa. ¿Por qué nos cuentas un poquito cómo está el país en este momento? Mira, Álvaro, yo creo que tengo el privilegio de trabajar hace muchos años en el sector agrícola y en el pasado yo tenía la tarea de a través de los mismos programas que promociona la ANDI de Cuidagro, la tarea mía era llegar a donde los agricultores, enseñarles el uso de los productos para la protección de cultivos, el uso adecuado, y uno de los capítulos más importantes y sobre los que siempre hacemos hincapié es en el manejo integrado de plagas. Y creo que eso es una de las banderas que puede ayudar al agricultor a implementar mucho más rápido un sistema de agricultura regenerativa junto con las buenas prácticas agrícolas. Estos son 2 temas que en el país se viene trabajando desde hace muchos años. Con Cuidagro teníamos unos indicadores hermosísimos que así como tú
Mencionaste el reporte de sostenibilidad. Yo los invito a todos a que realmente vean al detalle el trabajo tan grande que hacemos desde la Cámara, no solo en el entrenamiento de los agricultores, sino en el acompañamiento que hacemos en realidad para que se pueda trabajar el capítulo de las buenas prácticas agrícolas. El país está muy enfocado en tener mejores alimentos. Creo que, por supuesto, cuidando las fuentes de producción como el suelo y el agua, al lado de la salud de las personas. Y creo que el enfoque es bueno y se necesitan es más manos, porque estamos en el camino, estamos avanzando si nos adentramos un poco en las cifras que tiene el ICA con respecto a las personas que tienen certificaciones en esquemas de buenas prácticas agrícolas del protocolo del ICA. Vemos que año a año van aumentando esos agricultores y ojalá el sistema productivo logre no solo este punto de las buenas prácticas agrícolas, sino avanzar un poco más y tener esos indicadores. Creo que hoy muchos agricultores tienen los datos y les falta dar ese pequeño salto a tener indicadores que realmente demuestren que su sistema es sostenible. Hay muchos otros cultivos en los que necesitamos hacer muchísimo más trabajo. Y en eso es que estamos enfocados, no solo en Bayer, sino a través también de la Cámara, en poder llevar el mensaje de buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas, cuidado de polinizadores. Todos estos son aspectos que son muy importantes, que algunos cultivos y algunos productores los tienen totalmente interiorizados, pero creo que el trabajo que hay que hacer es muchísimo más contundente en este momento, porque tenemos una oportunidad gigante y es que si empezamos a trabajar con estos sistemas de agricultura regenerativa, eso está pidiendo el mercado afuera, eso está pidiendo el mismo consumidor colombiano. Estamos en un punto en el que el mismo comercio nos está invitando a que entreguemos alimentos de más calidad, más cantidad de alimentos que estén bajo estos esquemas, y estoy segura que de la mano de estas comercializadoras o las compañías que compran todos los días frutas y vegetales frescos, podemos realmente impulsar el tema de la agricultura regenerativa en nuestro país. El enfoque del gobierno es clarísimo hacia conservar las fuentes de producción de alimentos. Entonces creo que en la teoría estamos en el camino correcto y hay que empezar a trabajar muchísimo más en el campo para tener ejercicios reales que nos puedan llevar a esa implementación. Perdón que estaba en mute. Beatriz, como decíamos al principio, sin duda este tema de la agricultura regenerativa lo mencionaremos mucho durante este 2024, porque como vemos es una oportunidad que está conectada además con una realidad económica que es importante, ¿no? Eso es lo que está pidiendo el mercado y es para donde deberíamos ir. Mencionabas, Beatriz, ya como entrando al tema de los agricultores, y seguramente nos están viendo muchos y estarían interesados en conocer un poquito más cómo pueden esos productores del campo adoptar la agricultura regenerativa, acercarse a este concepto. Eso es una pregunta súper importante porque, Álvaro, muchas personas creen que la agricultura regenerativa es algo como para gente que tiene mucho dinero o con unas inversiones altísimas, y es súper, súper sencillo. Ya hablamos de los beneficios que trae la agricultura regenerativa. ¿Cuáles son las prácticas que está promoviendo Bayer para la implementación de estos programas de agricultura regenerativa? Primero, mantener el suelo cubierto. No es lo mismo tener un suelo desnudo, por ejemplo, imagínate un cultivo de café o un cultivo de cítricos, en donde tienes una hilera de árboles al lado de la otra y entre árbol y árbol o tienes algún tipo de cobertura, sea con maleza, sea con pasto, o lo tienes desnudo. Cuando lo tienes desnudo, el sol llega directamente a ese suelo y lo que hace es calentar el suelo, hace que el suelo pierda humedad. Entonces las plantas necesitan hacer mucha más fuerza para tomar algún nutriente que pueda quedar, pues porque todos los nutrientes entran a la planta a través del agua. Si yo saco el agua porque el sol le da directamente, entonces la planta tiene que hacer esfuerzo y se le va el esfuerzo en tratar de tomar los nutrientes y no en producir más
fruta, que es lo que realmente le interesa al agricultor para que su ejercicio de rentabilidad sea bueno. En la medida en que yo mantengo el suelo cubierto, estoy poniendo esos microorganismos que viven allí en un hotel 5 estrellas. Les estoy dando la temperatura que necesitan, les estoy dando la humedad que necesitan. Entonces ellos todo el tiempo van a estar haciendo su trabajo para ayudar a la planta a que pueda tomar mejores nutrientes. Entonces, primera tarea, mantener el suelo cubierto. Segunda tarea, diversificar o hacer rotación de cultivos. Cuando yo tengo cultivos de ciclo corto, es muy importante que yo pueda establecer una rotación de manera que cuando está un cultivo, él extrae unos nutrientes y le deja unos nutrientes al siguiente cultivo. Los ingenieros agrónomos, como lo dicen las capacitaciones de Cuidagro todo el tiempo, podemos ayudar a los agricultores a establecer y a saber cuál cultivo se lleva mejor con el siguiente. Entonces, si yo tengo un cultivo de papa, por ejemplo, el cultivo siguiente puede ser maíz, por ejemplo, porque lo que utiliza uno lo deja el otro y se hace un esquema en donde se mantiene esa salud del suelo. Cuando no tengo esa oportunidad de tener rotación de cultivos, puedo tener cultivos intercalados, puedo tener, por ejemplo, cultivos de cobertura que me ayuden y que me aporten elementos nutritivos al cultivo principal. Entonces, en la medida en que yo tenga más cultivos asociados al mismo tiempo, voy a tener una mejor oportunidad otra vez pensando en ese hotel 5 estrellas para los microorganismos que están en el suelo y hacer que ellos hagan su tarea y se revierta eso en más productividad y más calidad de las frutas o vegetales que yo estoy produciendo. La tercera práctica que nosotros estamos proponiendo es no le des la vuelta al suelo, mantén el suelo lo más quieto posible. Cuando los agricultores hacen ese volteo con un arado de discos o con maquinaria que lo que hace es poner las capas del suelo, las que están abajo, ponerlas encima, pues ahí estoy perdiendo todo el CO2 que pude haber almacenado durante el ciclo productivo. Entonces, en la medida en que yo mantenga ese suelo quieto, voy a aumentar ese CO2 que va a estar allí dentro de esa capa de suelo, y lo que estoy haciendo como agricultor es evitando que ese CO2 salga al ambiente, luego estoy ayudando a la mitigación del cambio climático. Y la última práctica sobre la que trabajamos es la optimización de insumos agrícolas, y esto incluye fertilización y la implementación de programas de manejo integrado de plagas para poder lograr un balance entre los insumos biológicos, las medidas culturales y, por último, utilizar las herramientas químicas dentro de los esquemas de manejo de plagas y enfermedades, porque hay una realidad, Álvaro, que muchas veces se nos olvida, y es que un cultivo es un ser vivo y es atacado por plagas y enfermedades. Si nosotros no hacemos un control de esas plagas y enfermedades, se baja la productividad. Y acuérdate que el primer beneficio tiene que ser la productividad. Si yo logro implementar planes que incluyan productos biológicos, medidas culturales, trampas con feromonas, trampas de plásticos de colores, antes de utilizar un producto químico, lo que hago es manejar de la mejor manera las plagas y las enfermedades y las malezas, de manera que el impacto sobre el medio ambiente sea el mínimo, manteniendo todos los beneficios que hablamos al principio. Clarísimo, Beatriz, clarísimo. Y como ven todos los productores del campo que nos siguen, pues esto no es una inversión lejos de sus bolsillos, sino que son prácticas, pequeños cambios que sin duda le pueden dar una nueva vida a los cultivos. Y ya para cerrar, Beatriz, quizá que habláramos un poquito sobre las herramientas y proyectos que ofrece Bayer justamente para la implementación de la agricultura regenerativa. Nosotros primero trabajamos, por supuesto, en informar al agricultor sobre diferentes prácticas que puede hacer de esta agricultura regenerativa y de buenas prácticas agrícolas. Tenemos un programa, un servicio que ofrece Bayer a todos los productores del país,
y el programa se llama BuyGap. Este programa lo que hace es enseñar a los productores los principios de las buenas prácticas agrícolas y cómo implementarlas en su cultivo. Y hay un módulo específico que habla de agricultura regenerativa. Este curso de entrenamiento lo encuentran en la página del IICA, del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Ellos tienen ahí en su página un módulo de entrenamiento virtual y allí van a encontrar toda la capacitación de buenas prácticas agrícolas del programa BuyGap. Lo más importante para los agricultores es gratis. Al final de cada uno de los módulos presentan una evaluación. Si pasan la evaluación, obtienen un certificado en donde ellos van a poder realmente tener elementos para implementar esas buenas prácticas agrícolas. Para aquellos que están interesados en trabajar y en implementar programas mucho más a fondo, pueden comunicarse con Bayer, pueden buscarnos en nuestras páginas de internet, llamar por teléfono o contactar al personal de Bayer. Si no lo conocen cerquita, pregunten en el almacén de confianza dónde está la persona de Bayer que les puede ir y hacer un diagnóstico completo de cómo están hoy, qué pueden hacer mejor y ya podemos establecer planes específicos. Estamos empezando en Colombia con proyectos en café, en banano. Esperamos tener uno muy bonito que vamos a empezar el año entrante en conjunto con el Foro Económico Mundial y otras compañías en Boyacá, y lo vamos a hacer en papa, cebada y maíz. Entonces, espero volver a estar con ustedes en este espacio, Álvaro, para contarles todos los avances de lo que tengamos en Colombia, porque uno de los grandes sueños míos es poder expandir este concepto de la agricultura regenerativa y llevarlo a una realidad, no que se quede solo en proyectos, sino poder hacer cosas tangibles y entregarle al consumidor final, sobre todo productos que ese consumidor esté seguro de dónde viene, que sepa que está cuidando los recursos naturales, que sepa que están invirtiendo en la gente y que la gente está teniendo una mejor calidad de vida gracias a estos proyectos. No, sin duda, Beatriz, te tendremos por aquí en este espacio varias veces en este año porque es un tema con el que nos encanta arrancar este 2024 y que seguro podemos convertir en una realidad, ¿no? Beatriz, te agradezco mucho por tu tiempo, por estos conceptos tan claros y por hablarnos de la agricultura regenerativa que pues seguramente será una de las banderas que enarbolaremos en este año. Álvaro, con muchísimo gusto, y aprovecho también el espacio porque a través de Cuidagro y a través de Mentes Fértiles también podemos obtener la información que necesitamos de los proyectos y los diferentes programas de agricultura regenerativa. Con la ANDI hemos hecho unos ejercicios de mejoramiento de calidad en cacao y en otros cultivos que vale la pena conocer. Entonces, yo invito de verdad a todas las personas a que lean el reporte de sostenibilidad, y en caso de cualquier duda, estás tú, están todas las personas de la ANDI, y yo con mucho gusto también estoy a disposición para lo que necesiten. Así es, Beatriz, muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Bueno, y ustedes no queda sino invitarlos a que nos sigan apoyando durante este 2024 aquí en Cultivando al Ser. Siempre estaremos entregando información de valor para todos los productores del campo. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias.